sicarios. A 9 los capturaron fuerzas federales y estatales en 2 operativos durante las últimas horas. Los otros 7 fueron detenidos en otras labores de inteligencia realizadas desde el mes de junio. A las 3 de la mañana del lunes, la avenida Farallón del Obispo en Acapulco dejó de ser un camino tranquilo junto a las luces turísticas para convertirse en el escenario de uno de los robos más audaces del año. Un comando armado irrumpió con precisión quirúrgica en 2 agencias automotrices situadas a menos de 200 metros una de la otra, y en cuestión de minutos, se llevó 8 vehículos de lujo que parecían seleccionados con anticipación. No fue un golpe improvisado, fue una operación con disciplina casi militar. Los guardias de seguridad apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron reducidos, desarmados y amarrados con bridas de plástico en menos de 60 segundos. Los ladrones se movieron como un reloj suizo, unos se encargaban de neutralizar a los vigilantes, mientras otros forzaban los accesos a los showrooms y talleres donde se encontraban los modelos más costosos. Entre ellos, camionetas blindadas, sedanes alemanes y SUVs recién salidos de fábrica, aún sin placas pero ya registrados en inventario. Cada hombre sabía cuál unidad tomar y cuál ruta seguir. Cuando el primer convoy salió rugiendo hacia la autopista del Sol, la ciudad todavía dormía. 5 vehículos avanzaron en caravana hacia la caseta de la venta, mientras los otros 3 se dispersaban por caminos secundarios rumbo a zonas rurales. El plan parecía perfecto, pero había un detalle que no calcularon. Apenas iniciado el asalto, una alerta silenciosa había activado un protocolo especial de rastreo en tiempo real. Y ese reporte llegó directo al escritorio de Omar García Harfuch. Desde la Ciudad de México, la instrucción fue inmediata y contundente: cerrar todas las salidas de Acapulco. Nadie entraba ni salía sin ser revisado. No se trataba de un simple robo patrimonial. En los últimos meses, Guerrero había registrado un patrón creciente de sustracción de vehículos de alta gama, especialmente en Acapulco y Zihuatanejo. No eran autos robados para circular en calles locales ni para revenderse en lotes clandestinos. Eran mercancía rápida para un mercado mucho más amplio. Algunos se clonaban con papeles falsos y terminaban en otras ciudades. Otros se intercambiaban por armas y drogas en operaciones interestatales. La escala de este robo encendió todas las alarmas. Robar 8 unidades de forma simultánea, en agencias distintas, y ejecutar la fuga con rutas divergentes, solo podía significar que detrás había una célula organizada y con respaldo. Harfuch lo entendió de inmediato. Esto no era obra de delincuentes improvisados, era un golpe calculado que probablemente se conectaba con estructuras criminales mayores. Por eso decidió supervisar la respuesta personalmente, y lo que vino después fue una demostración de cómo el Estado puede reaccionar cuando la instrucción es clara y no hay margen de error. Eran las 3:30 de la madrugada cuando las cámaras de peaje captaron uno de los vehículos robados avanzando en sentido contrario. Esa maniobra desesperada confirmó lo que ya sospechaban: los ladrones sabían que el cerco se cerraba y trataban de ganar tiempo. A los pocos minutos, un convoy de la Guardia Nacional localizó 2 de las unidades cerca del kilómetro 360. La persecución fue inmediata. Los ocupantes abrieron fuego contra los agentes, y el tramo de autopista se convirtió en un campo de batalla en movimiento. Durante 6 kilómetros, las luces de las patrullas y los destellos de los disparos iluminaron la madrugada. La escena terminó con una de las unidades volcada en una curva, mientras los otros vehículos intentaban escapar a toda velocidad. Un asaltante fue abatido en el lugar, 3 más fueron capturados tras huir hacia la maleza y los autos asegurados en perfecto estado. El saldo oficial, hasta ese momento, era de 3 detenidos, un agresor abatido y 5 vehículos de lujo recuperados. Pero faltaban 4 integrantes del comando y 3 unidades que parecían haberse desvanecido en la oscuridad. Para Harfuch, la misión no estaba completa. El verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Acapulco despertaba con la noticia del robo, en la sala de mando de la Secretaría de Seguridad las pantallas mostraban cada detalle en tiempo real. Omar García Harfuch seguía los reportes como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Para él, lo más importante no era solo recuperar los autos, sino entender quién estaba detrás.
porque un golpe de esa magnitud no podía ser obra de amateurs. Los 3 detenidos iniciales fueron identificados como originarios de la Ciudad de México, con antecedentes por robo con violencia y vínculos con bandas dedicadas al tráfico de autopartes. Ninguno tenía residencia en Guerrero, lo que reforzaba la hipótesis de que se trataba de una célula itinerante, enviada específicamente para este operativo. En sus mochilas se encontraron teléfonos encriptados, identificaciones alteradas y mapas con rutas secundarias marcadas en rojo. Un detalle llamó la atención: una de las rutas señaladas coincidía con un camino rural que conecta Guerrero con Morelos, un corredor ya monitoreado por inteligencia por actividades de células asociadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Esa pista cambió todo el enfoque. Los analistas comenzaron a cruzar los datos con decomisos anteriores en Cuernavaca y Tlalpan, donde se habían asegurado vehículos idénticos a los robados en Acapulco. Los números de motor coincidían con autos clonados que aparecieron en cateos realizados apenas semanas antes. Era la confirmación de que no se trataba de un hecho aislado, sino de parte de una red criminal que usaba los autos de lujo como moneda de cambio en operaciones mucho más grandes. La investigación reveló además que los vehículos no eran solo símbolos de poder, sino piezas logísticas. Blindados para transporte de líderes, SUVs discretas para camuflar movimientos urbanos y sedanes de alta gama para trasladar mercancías ilegales sin levantar sospechas. Robar 8 unidades de un solo golpe significaba abastecer a una estructura entera, y eso solo podía explicarse con la participación de un mando mayor. Mientras tanto, en los retenes instalados alrededor de Acapulco, el clima era de tensión absoluta. Cada vehículo que se acercaba era revisado. En la autopista del Sol, elementos de la Guardia Nacional interceptaron 2 camionetas sospechosas. Al revisar sus interiores, hallaron compartimentos ocultos diseñados para transportar armas largas. No había droga ni dinero en ese momento, pero la coincidencia era clara: estaban frente a una red que combinaba delitos patrimoniales con crimen organizado. Los investigadores también detectaron algo inquietante en los teléfonos asegurados. En uno de los dispositivos, había registros de llamadas con números vinculados a operadores del CJNG en Michoacán. No era una prueba definitiva, pero sí suficiente para pensar que el robo había sido ordenado desde fuera del estado. Sin embargo, había un detalle que no encajaba: los asaltantes no portaban emblemas ni insignias, algo habitual en comandos del cártel. Se movían con bajo perfil, sin chalecos con siglas ni convoys reforzados. Para Harfuch, eso solo podía significar 2 cosas: o se trataba de un brazo externo contratado para la operación, o de una célula satélite, subordinada pero sin pertenencia directa al núcleo del CJNG. En paralelo, la presión crecía en el sector turístico y empresarial. El hecho de que un comando armado actuara con tanta libertad en una de las avenidas más concurridas de Acapulco encendió las alarmas en un puerto que apenas comenzaba a levantarse tras el golpe del huracán Otis. Para los empresarios locales, este robo no era solo un ataque a 2 agencias automotrices, era una herida a la imagen internacional de un destino que lucha por recuperar la confianza de visitantes y inversionistas. La instrucción de Harfuch a su equipo fue clara: localizar a los 4 prófugos y a los 3 vehículos desaparecidos. Los analistas revisaron cámaras de peaje, drones desplegados en rutas secundarias y registros de GPS. Una línea de investigación apuntaba a que los autos podrían estar siendo trasladados hacia puertos clandestinos en la costa, especialmente en Lázaro Cárdenas, desde donde podrían salir ocultos en contenedores. Otra señal indicaba que uno de los vehículos había sido visto en una brecha que conecta con la Sierra de Guerrero, lo que abría la posibilidad de que intentaran ocultarlos en zonas rurales para después sacarlos disfrazados como autos particulares. Lo que parecía un simple robo ya estaba revelando la operación de una red interestatal. Y para Harfuch, esa era la verdadera batalla. Los 3 hombres capturados no eran el premio mayor, eran apenas los peones. El verdadero objetivo era llegar al organizador del golpe, al cerebro que había planeado la irrupción y la huida con tanta precisión. Un hombre que, según informes de inteligencia, no estaba en Acapulco, sino coordinando desde la Ciudad de México. El caso ya no se trataba solo de autos de lujo.
Era un reflejo de cómo operan las nuevas estructuras criminales en México, invisibles, móviles y con la capacidad de mezclar delitos comunes con estrategias propias del crimen organizado. Y por eso, Harfuch sabía que no podía conformarse con un golpe parcial. El mensaje tenía que ser contundente. La madrugada avanzaba y el operativo no se detenía. En los caminos secundarios al norte de Guerrero, un dron de reconocimiento detectó luces sospechosas en un tramo rural. Eran 3 vehículos avanzando a baja velocidad, intentando confundirse entre camionetas particulares. Cuando la Guardia Nacional instaló un retén improvisado en la salida hacia Morelos, la confirmación llegó: 2 de las unidades coincidían con los autos robados de la agencia en Acapulco. La persecución fue breve pero intensa. Los tripulantes abandonaron los autos en movimiento y corrieron hacia la maleza. En el interior se hallaron armas cortas, placas falsas y rastros de alteración en los números de serie, lo que confirmaba que la intención era clonar los vehículos para sacarlos del estado en cuestión de días. 2 de los prófugos fueron capturados tras un barrido con binomios caninos, pero los otros 2 lograron escapar entre la oscuridad. El hallazgo más importante no fue el aseguramiento de esos autos, sino lo que se encontró en uno de los teléfonos olvidados en la huida. Mensajes encriptados revelaban comunicación directa con un contacto en Ciudad de México identificado como El Arquitecto, un supuesto coordinador logístico que ya había aparecido en investigaciones sobre robo de autos de alta gama en la capital. Para los analistas, era la pieza que faltaba. El cerebro detrás del golpe no estaba en Guerrero, sino operando desde un entorno urbano con conexiones financieras y políticas. Esa revelación provocó que Harfuch ordenara abrir una carpeta conjunta con la Fiscalía de la Ciudad de México. No se trataba solo de cerrar el caso en Acapulco, sino de desmantelar la red entera que financiaba a estas células móviles. La operación, bautizada internamente como Relámpago, pasó de ser un operativo reactivo a convertirse en una estrategia nacional contra el robo de vehículos de lujo como nueva moneda de cambio criminal. El saldo final fue contundente: 8 autos robados, 5 recuperados en perfecto estado, 3 prófugos capturados, 2 más asegurados en la sierra, un asaltante abatido y al menos 2 líderes identificados como piezas clave de una red interestatal. Pero lo más importante fue el mensaje que quedó en el aire: los grupos delictivos pueden innovar en sus métodos, pero el Estado también puede responder con inteligencia, coordinación y fuerza. En Acapulco, el golpe dejó huella. No solo en las agencias vaciadas ni en los guardias que vivieron la peor noche de su vida, sino en un puerto que busca levantarse y demostrar que puede ser seguro para el turismo y la inversión. El operativo de Harfuch no borró el delito, pero sí mostró que el crimen no siempre gana, que la respuesta puede ser inmediata y que las estructuras invisibles también tienen grietas. La pregunta que queda es más profunda. ¿Será este operativo un punto de inflexión en la forma de combatir al crimen patrimonial en México? ¿O quedará como un capítulo aislado en un país donde la impunidad suele escribir la última palabra? Lo cierto es que la historia de los 8 autos robados en Acapulco no es solo una anécdota de lujo y velocidad. Es un recordatorio de que el verdadero poder criminal no siempre se mide en toneladas de droga, sino en la capacidad de infiltrarse en los mercados legales, de disfrazarse entre lo cotidiano y de desafiar al Estado en su propio terreno. Al final, lo que se robó esa madrugada no fueron solo vehículos de lujo. Lo que estuvo en juego fue la confianza de una ciudad, la credibilidad de las instituciones y la capacidad del Estado para enfrentar a un enemigo que evoluciona constantemente. Y aunque la operación cerró con victorias visibles, la batalla de fondo apenas comienza. ¿Crees que operativos como este marcan un antes y un después en la lucha contra el crimen? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión, porque la historia aún no termina.